Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Alfredo León. En esta oportunidad vamos a ver otro tema importante, como es función logarítmica. En este tema es importante también recordar la definición del logaritmo. Bien, vamos a empezar definiendo la función logarítmica. La regla de correspondencia de la función logarítmica va a tener esta forma, va a ser f de x igual logaritmo de x en base b, y se va a considerar que la base que está representado por b debe ser positivo y diferente de 1. Además, este número x, que representa la variable independiente, también debe ser positivo. Muy bien, veamos un par de ejemplos. Vamos a graficar la siguiente función, cuya regla de correspondencia es f de x igual logaritmo de x en base 2, que se puede escribir como y igual logaritmo de x en base 2. Tabulando, le damos valores a x para encontrar valores para y le damos a ver, por ejemplo, a x un cuarto. Sería el logaritmo de un cuarto en base 2 y eso es menos 2. Ubicamos en el plano y tenemos un punto que pertenecerá a la gráfica de esta función. Si x toma el valor un medio, sería el logaritmo de un medio en base 2, sería menos 1. También lo ubicamos en el plano y tenemos otro punto. Le damos a x el valor 1, sería el logaritmo de 1 en base 2, eso sería el corte con el eje x. Muy bien, si a x le damos el valor 2, sería el logaritmo de 2 en base 2, eso sería 1. Lo ubicamos en el plano y tenemos otro punto que pertenecerá a la gráfica de esa función. Si x le damos el valor 4, logaritmo de 4 en base 2 saldría 2. Lo ubicamos también en el plano y tenemos otro punto. Si x toma el valor 8, sería el logaritmo de 8 en base 2, sería 3. Y lo ubicamos también en el plano. Y si nosotros unimos estos puntos, tenemos aproximadamente la gráfica de esta función, que nos ha salido creciente. Además, podemos decir que su dominio, que se observa en el eje X, sería todos los reales positivos, y el rango que se observa en el eje Y sería todos los reales. Muy bien, veamos un segundo ejemplo. Ahora vamos a graficar la función cuya regla de correspondencia es f de x igual al logaritmo de x en base a un medio, que también se puede escribir como y igual al logaritmo de x en base a un medio. También lo hacemos tabulando. Le damos valores a x y obtenemos valores para y. Si x toma el valor un cuarto, sería el logaritmo de un cuarto en base a un medio, eso sería 2. Lo ubicamos en el plano y tenemos un punto que pertenecerá a la gráfica de esta función. Si a x le damos el valor un medio, sería logaritmo de un medio en base a un medio, sería 1. También lo ubicamos en el plano y tenemos otro punto que pertenecerá a la gráfica de esta función. Si x le damos el valor 1, sería logaritmo de 1 en base a un medio, eso sería 0, eso sería el corte con el eje x. Si x le damos el valor 2, sería logaritmo de 2 en base a un medio, eso sería menos 1. También lo ubicamos en el plano y tenemos otro punto que pertenece a la gráfica. Si x tomaría el valor 4, sería el logaritmo de 4 en base a un medio, eso sería menos 2. También lo ubicamos en el plano y tenemos otro punto que pertenecerá a la gráfica de esta función. Si unimos estos puntos, aproximadamente tenemos la gráfica, que es decreciente. También podemos decir que su dominio, que se observa en el eje X, es los reales positivos, y su rango, que se observa en el eje Y, es todos los reales. Con estos dos ejemplos estamos presentando en realidad dos casos. Tiene que ver con la base. Aquí en el primer ejemplo hemos graficado la función logarítmica cuya base es 2, es decir, mayor a 1, y nos ha salido creciente. En este segundo ejemplo, la base es un medio, está entre 0 y 1 y nos ha salido decreciente. Pues estos dos casos, cuando la base es mayor a 1 y cuando la base está entre 0 y 1, es lo que vamos a estudiar. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño recuerdo con respecto de la función exponencial que es inversa a la función logarítmica. Veamos.
Recordemos que la regla de correspondencia de la función exponencial es f de x igual b a la x. También consideramos que la base debe ser positivo y diferente de 1. Recordemos que esta función exponencial, cuando graficamos b a la x, nos sale una función inyectiva y además, en este caso, puede ser creciente o decreciente. Entonces, como es inyectiva, sabemos que es un requisito o es el requisito para que posea inversa. Entonces, hallemos la regla de correspondencia de su inversa, que lo simbolizamos como f asterisco de x. Recordemos los pasos. Tenemos f de x igual b a la x y el paso 1 es, en vez de f, colocamos y, sería y igual b a la x. Ahora, el segundo paso es despejar x en función de y. Para ello, aplicamos logaritmo en ambos lados. Sería logaritmo de y en base b. En el otro lado, logaritmo de b a la x en base b. Muy bien. Aquí, por propiedad del logaritmo, esto se reduce a x. En el otro lado, copiamos lo mismo, sería logaritmo de y en base b. Bien, ya hemos conseguido despejar el x en función de y. Tercer paso y último es hacer un cambio de variable. En vez de x colocamos f asterisco de x y en vez de y, en el otro lado, colocamos x. Así estamos demostrando que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Sigamos recordando. Veamos aquí dos casos, pero gráficamente. Cuando la base es mayor a 1, la gráfica sale creciente. Su regla de correspondencia es f de x igual b a la x. Para poder encontrar la gráfica que representa su inversa, se traza la gráfica de la función identidad, cuya regla de correspondencia es y igual a x. Y su gráfica de la inversa de f va a ser el reflejo con respecto de esta recta, que aproximadamente sale así, y su regla de correspondencia es f asterisco, que es logaritmo de x en base b. El otro caso es cuando la base se encuentra entre 0 y 1. Recordemos que la gráfica de la función exponencial es decreciente, y esto sería su regla de correspondencia. Bien, para hallar la gráfica de su inversa, se traza la recta y igual a x, que es la función identidad, que va a representar el eje de simetría. Es decir, la gráfica de la inversa es el reflejo con respecto de este eje, que aproximadamente sale así. Y su regla de correspondencia es y igual logaritmo de x en base b. También debes observar aquí o recordar que la exponencial es creciente y su inversa también sale creciente. Si aquí en el otro caso, cuando la base está entre 0 y 1, la gráfica de la exponencial es decreciente, su inversa, que es la logarítmica, también sale decreciente. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver las dos propiedades. Como ya lo dije, tiene que ver con la base. Se desprende dos casos. Cuando la base es mayor a 1 y cuando la base se encuentra entre 0 y 1. Estudiemos primero cuando la base es mayor a 1. Muy bien. Cuando la base es mayor a 1, recordemos que la gráfica salía creciente, de esta forma. Muy bien. La gráfica también nos dice que es inyectiva, ¿no? Y además es creciente. Entonces, debe cumplir la característica de todas las funciones que son crecientes. Es decir, si tomamos dos elementos del dominio, x1 y x2, la gráfica nos indica que x1 es menor a x2. Veamos cómo son sus imágenes. La imagen de x1 es logaritmo de x1 en base b. La imagen de x2 es el logaritmo de x2 en base b. La gráfica nos indica que la imagen de x1 es menor a la imagen de x2. ¿Qué cosa quiere decir? Que el sentido de la desigualdad se está manteniendo. Eso ocurre cuando trabajemos con la base mayor a 1. Este símbolo nos indica que se cumple en ambos sentidos. Es decir,
Si tenemos que resolver esta inecuación logarítmica, lo que vamos a hacer es simplificar los logaritmos. Nos quedamos con los números x1 y x2 y el sentido se va a mantener porque la base es mayor a 1. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos que 4, que es menor a 8, y a esto le aplicamos logaritmo en ambos lados, a 4 y al 8, pero lo hacemos en una base 2, pero la base es 2 y es mayor a 1. Eso quiere decir que el sentido se va a mantener. Si nosotros hacemos el cálculo, el logaritmo de 4 en base 2 sale 2 y el logaritmo de 8 en base 2 sale 3, ¿no? Se estaría verificando. Siguiente ejemplo. Si tenemos que x es mayor a 3 y aplicamos logaritmo en ambos lados, también lo aplicamos en base 2 y es mayor a 1, eso significa que el sentido se debe mantener. Siguiente. Si tenemos que resolver esta inecuación logarítmica, ¿ya? Hay dos pasos a seguir. Primero es aplicar la definición. Es decir, para que exista este logaritmo, por definición, este número x debe ser positivo. Y segundo es aplicar la propiedad, justamente lo que acabamos de plantear. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Simplificamos los logaritmos, nos quedamos con x y el otro lado 5, y el sentido se debe mantener porque aquí tenemos el logaritmo en base 3 y es mayor a 1. Muy bien. Ahora, estos resultados se intersectan, se tiene que x debe ser mayor o igual a 5. Y así estaría resuelto esta inecuación. Siguiente ejemplo. Si tenemos que resolver esta inecuación exponencial, para poder resolverlo, lo que vamos a hacer es aplicar el logaritmo en ambos lados. Aplicando el logaritmo en una base adecuada, conveniente, en este caso que sea 3, acá tenemos el logaritmo de 81 en base 3, y el sentido se debe mantener porque estamos aplicando el logaritmo en una base mayor a 1. Acá por propiedad del logaritmo sale x, y en el otro lado el logaritmo de 81 en base 3 es 4. Muy bien, y el sentido se mantiene. Y así estaría resuelto esta inecuación exponencial. Muy bien, veamos la siguiente propiedad. Esta vez vamos a estudiar cuando la base está entre 0 y 1. Tenemos aquí la regla de correspondencia f de x igual logaritmo de x en base b, pero esta vez cuando la base está entre 0 y 1. Recordemos que la gráfica nos salía decreciente. Muy bien. Entonces, observamos que esta función es inyectiva. ¿Por qué? Recordemos, si trazamos rectas horizontales en cualquier parte de esta gráfica, siempre le corta en un punto. Y esa es la característica de toda función inyectiva. Y además es decreciente. ¿De acuerdo? Entonces debe cumplir la característica de todas las funciones decrecientes. Les voy a recordar. Si tomamos dos elementos del dominio, x1, x2, la gráfica nos indica que x1 es menor a x2. ¿De acuerdo? Hallamos sus imágenes. La imagen de x1 es logaritmo de x1 en base b. La imagen de x2 es el logaritmo de x2 en base b. La gráfica nos indica que ahora la imagen de x1 es mayor a la imagen de x2. ¿Qué cosa está pasando? Que el sentido esta vez ha cambiado. Eso va a ocurrir cuando trabajemos con una base que se encuentra entre 0 y 1. Este símbolo indica que se cumple en ambos sentidos. Es decir, si tenemos que resolver esta inecuación logarítmica, lo que vamos a hacer es eliminar, simplificar los logaritmos, nos quedamos con los números x1, x2, y el sentido va a cambiar porque la base está entre 0 y 1. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos que 9 es menor a 27,
Si aplicamos el logaritmo en ambos lados en una base conveniente que sea un tercio, acá también, como hemos aplicado el logaritmo en una base que se encuentra entre 0 y 1, el sentido debe cambiar. Y lo verificamos. El logaritmo de 9 en base a un tercio es menos 2. El logaritmo de 27 en base a un tercio es menos 3. Y estaría verificado que el sentido cambia. Siendo ejemplo, si tenemos que x es mayor a 25 y aplicamos un logaritmo en ambos lados, logaritmo de x en base un quinto, en el otro lado también, como hemos aplicado el logaritmo en una base que se encuentra entre 0 y 1, el sentido debería de cambiar. Siguiente ejemplo. Si tenemos que resolver esta inecuación logarítmica, recordemos nuevamente dos pasos: definición y luego la propiedad. Por definición del logaritmo, sabemos que para que esta expresión logarítmica exista en los reales, este número x debe ser positivo, por definición. Ahora, aplicando la propiedad, ¿qué tenemos que hacer? Simplificamos los logaritmos, nos quedamos con el número x y el número 5 en el otro lado, y el sentido debe cambiar. ¿Por qué? Porque la base está entre 0 y 1. Estos dos resultados se intersectan, se tiene que x es mayor a 0 y menor o igual a 5. De esa forma, estaría resuelto esa inecuación logarítmica. Muy bien, sigamos. Ahora veremos algunas aplicaciones. Empecemos con el cálculo del dominio. Para el cálculo del dominio es importante recordar la definición del logaritmo. Recordemos, el logaritmo de a en base b, así se lee, es igual a c. Sabemos que este número a es equivalente a b elevado a la c. ¿De acuerdo? Pero este logaritmo existe si se verifica tres condiciones. Este número a debe ser positivo. Esta base b debe ser positivo también y además diferente de 1. ¿De acuerdo? O sea, estas tres condiciones garantizan que esta expresión logarítmica exista en los reales. Muy bien, veamos una aplicación. Determine el dominio de la siguiente función cuya regla de correspondencia es f de x igual logaritmo de 9 menos x en base a x. Bien, ¿cómo garantizamos que esto existe? ¿Qué valores debe tomar x para que esto sea real? Ese conjunto de valores representa el dominio. Es decir, esta función f será real si y solo si. Por definición, este número 9 menos x debe ser positivo. Además, esta base x también debe ser positivo. Y esta base x debe ser diferente de 1. Esas son las condiciones. Acá se tiene que x es menor a 9 y además de acá se tiene que es mayor a 0. Con esto estamos determinando que el dominio va a ser el intervalo del 0 al 9, ¿no es cierto? Pero menos el 1. Eso sería el dominio. Muy bien, y nos ayudó justamente la definición del logaritmo. Siguiente aplicación. Nos piden hallar el rango de la siguiente función, cuya regla de correspondencia es f de x igual a una suma de logaritmos. Muy bien. Para hallar el rango, recordemos que primero debemos conocer el dominio. Y el dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente, que es el x, que garantiza que esta expresión logarítmica exista en los reales. Muy bien. Cálculo del dominio. Por definición, este número x debe ser positivo. Por la definición también, 10 menos x también debe ser positivo. De acá se tiene que x es menor a 10. Y además, x es mayor a 0. Con esto, estamos determinando su dominio. Sería el intervalo abierto entre 0 y 10. Muy bien. Ahora sí, cálculo del rango. Pero para hallar el rango, previamente,
debo expresarlo de manera conveniente, esta suma de logaritmos. Por propiedad de logaritmos, tenemos una suma de logaritmos en la misma base, sería equivalente al logaritmo de un producto. ¿El producto de quién? De x por 10 menos x. Entonces, sería así. Tendríamos el logaritmo de x multiplicado por 10 menos x en base 5. Pero todavía no es una expresión que nos convenga. Tenemos que hacer que el x aparezca una sola vez. Para ello, distribuimos, tenemos esta expresión 10x menos x cuadrado, y ahora lo que vamos a hacer es completar cuadrado. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Este signo menos lo vamos a extraer, tendríamos así, sería menos x al cuadrado menos 10x. Dentro de este paréntesis es una expresión polinomial que es mónico, y si es mónico, la regla práctica para completar cuadrados es, le sumamos la mitad del 10, que es 5, pero elevado al cuadrado, y le restamos la misma cantidad para que no varíe. Esta expresión cuadrática es un cuadrado perfecto, que es x menos 5 al cuadrado, que está multiplicado por este signo menos, y este menos también multiplica el menos 25. Entonces va a quedar así, ¿ya? Menos por menos 25 sería 25, que lo he expresado por aquí, menos esta expresión cuadrática. Muy bien. Ahora, el x como aparece una sola vez, eso conviene. Ahora sí, empezamos del dominio. Sabemos que x es mayor a 0 y menor a 10. Lo que vamos a hacer es hallar la variación de f, que es el y, de toda esta expresión. ¿Qué hacemos? Le vamos a restar 5. Le restamos 5, acá sería mayor a menos 5, y acá sería menor a 5. Muy bien. Ahora le vamos a elevar al cuadrado. Sería x menos 5 elevado al cuadrado. Pero sabemos que si x menos 5 varía de un negativo a un positivo, su cuadrado siempre empieza del 0. Es decir, mayor o igual a 0. Y acá se coloca 25. Sería menor a 25. Muy bien, por propiedad de desigualdades. Ahora le multiplico por menos 1, el sentido cambiaría. Sería aquí menos x menos 5 al cuadrado, cambia el sentido, como verás, y aquí sería mayor a menos 25. Le sumamos 25 a cada uno de los miembros, quedaría así, 25, que sería mayor o igual a 25 menos x menos 5 al cuadrado, y eso sería mayor a 0. Ahora, finalmente, le aplicamos el logaritmo en base 5 a cada uno, aplicando el logaritmo al 25 y a esta expresión en base 5. Acá también. Y como hemos aplicado el logaritmo en ambos lados, pero con una base mayor a 1, el sentido se debe mantener. ¿De acuerdo? Ahora, con esta gráfica quiero mostrar lo siguiente. Acá tendríamos que aplicar el logaritmo a cada uno, pero se nota que aquí está el 0. Entonces, si aplicamos el logaritmo a 0, eso no tendría sentido. ¿Por qué? Porque por definición, el logaritmo está definido cuando el número a quien se aplique el logaritmo debe ser positivo, ¿ya? Pero como veremos aquí, como vemos aquí, no toma el valor 0, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos a la gráfica y graficamos un logaritmo con una base mayor a 1, nos sale creciente. Entonces, cuando aplicamos un logaritmo a un valor, a un número que tienda a 0, lo represento con esta flechita, la gráfica nos muestra que el logaritmo, o sea, el resultado, va a ser extremadamente negativo. Cuanto más se aproxima a 0, el resultado que obtengamos al aplicar el logaritmo en base 5 va a ser muy negativo. ¿De acuerdo? Entonces, tiende al menos infinito. Entonces, no se aplica ya el logaritmo. Ya sabemos que se va al menos infinito. Es decir, esta expresión es el f de x, y aquí nos sale 2. Y con eso hemos determinado que la variación de f que representa el rango va a ser el intervalo del menos infinito hasta el 2. Muy bien. Siguiente aplicación. Vamos a resolver esta ecuación logarítmica. Logaritmo de 3x menos 2 en base 2 quintos
mayor a menos 2. Muy bien. Para poder resolver una inecuación logarítmica hay dos pasos: definición y la propiedad. Apliquemos la definición. La definición nos sirve para garantizar que existe esta expresión logarítmica. Por definición sabemos que para que exista este número 3x menos 2 debe ser positivo, es decir, x debe ser mayor a 2 tercios. Ese es un primer resultado. Ahora ya hemos garantizado que esta expresión logarítmica existe en los reales. Ahora, segundo paso, aplicamos la propiedad. Para aplicar la propiedad, este menos 2 lo vamos a expresar en función del logaritmo. Es decir, el primer miembro lo copiamos y acá este menos 2 lo podemos escribir en función del logaritmo en base 2 quintos. Bien, aquí tenemos el logaritmo en base 2 quintos. Si tú lo elevas a 2 quintos a la menos 2 te va a salir 25 cuartos. Entonces, logaritmo de 25 cuartos en base 2 quintos es menos 2. Muy bien, entonces, expresado así, aplicamos ahora sí la propiedad. Simplificamos los logaritmos, nos quedamos con los números 3x menos 2 y 25 cuartos, y el sentido debería de cambiar. ¿Por qué? Porque la base es 2 quintos, está entre 0 y 1. Muy bien. Resolviendo esta inecuación lineal, el menos 2 pasaría a sumar y tendríamos 25 cuartos más 2. Nos quedaría así, 3x menor a 33 cuartos. Simplificando tercia a tercia, x sería menor a 11 cuartos. Y eso sería un segundo resultado. Los resultados de 1 y 2 se debe intersectar. Esa intersección representa el conjunto solución. Es decir, de 1 se tiene que x es mayor a 2 tercios. Y de 2 se tiene que x es menor a 11 cuartos. Intersectando se tiene que x es mayor a 2 tercios y menor a 11 cuartos. Así hemos obtenido el conjunto solución que sería este intervalo abierto. Muy bien. Lo podemos también hacer de otra manera, una manera práctica. Vamos a resolverlo. Mira, tenemos la misma inecuación logarítmica. Ya, la regla práctica es así. Por definición sabemos que 3x menos 2 debe ser positivo. Ya está ahí. Además, ¿qué hacemos ahora? Esta expresión 3x menos 2 lo vamos a copiar. Ahora lo que vamos a hacer es 2 quintos lo elevamos a la menos 2 y lo colocamos en el otro lado. Muy bien. ¿Y acá qué vamos a colocar? ¿No? Nos ubicamos aquí en la base y la base está entre 0 y 1. Entonces, por esa razón, el sentido cambia. Resolviendo, tenemos que x es mayor a 2 tercios. Acá también resolviendo, sería menor a 25 cuartos. De la misma forma, ¿no? Llegamos al mismo resultado, que x es menor a 11 cuartos. Intersectando, llegamos al mismo resultado. Eso sería la regla práctica. Muy bien. Siguiente aplicación. Determine la gráfica de la siguiente función logarítmica, ¿no? Porque aparece un logaritmo en base e. Recuerde, cuando tengamos un logaritmo en base e, se refiere al logaritmo natural, que se expresa como ln. Muy bien. Empecemos a graficar. Como aquí vemos una expresión logarítmica, nos recordamos la gráfica del más elemental, del logaritmo natural de x. Como la base es e y e es 2,7 aproximadamente mayor a 1, la gráfica va a salir creciente. Su gráfica aproximadamente del logaritmo natural de x es creciente. Si queremos el corte con el eje x, ¿ya? ¿Qué hacemos? A y le damos el valor 0. O sea, ¿qué valor a x le damos para que salga 0? 1. ¿De acuerdo? Eso sería su gráfica. Muy bien. Paso 2. El siguiente paso es, si tenemos aquí la gráfica del logaritmo natural de x, que es así, ¿de acuerdo? Corte con el eje x es 1 y la asíntota vertical es el eje y, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con esta gráfica cuando al x le restamos 1? Muy bien. Acá lo que va a ocurrir es un desplazamiento horizontal.
¿Hacia dónde? ¿Derecha o izquierda? ¿Cómo lo averiguas? Igualas a cero este x menos uno. Si sale positivo es a la derecha, si sale negativo es a la izquierda. Igualando a cero, se observa que x menos uno igualado a cero sale uno. ¿No es cierto? Como es positivo, será una unidad a la derecha. Se desplaza entonces una unidad a la derecha, entonces ahora sería 2. Pero como la curva se desplazó a la derecha una unidad, la asíntota vertical también se va a desplazar una unidad a la derecha. Y aproximadamente se ubica por aquí. Eso sería su gráfica. Siguiente paso. Conociendo ya la gráfica del logaritmo natural de x menos uno, que les recuerdo que era así, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes, la asíntota. Ahora la pregunta sería, si a todo este logaritmo, a todo externamente le restamos 1, ¿qué ocurre? También un desplazamiento, pero esta vez es vertical, hacia abajo una unidad. Entonces esta curva se desplaza una unidad hacia abajo. Acá lo único que va a cambiar, digamos así, es el corte con el eje X. ¿Y cómo hallamos el corte con el eje X? Hacemos que Y sea 0. Es decir, todo esto lo igualamos a 0. Si usted iguala a 0, obtienes el valor de X. Eso sería el corte con el eje X. Y eso sería E más 1. Si quieres lo puedes comprobar. Muy bien. Ahora, siguiente paso. Bueno, conociendo ya la gráfica del logaritmo natural de x menos 1, que le recordamos que es así, ¿qué ocurre con esta gráfica si a todo le aplicamos el valor absoluto? ¿De acuerdo? Si aplicamos el valor absoluto a todo, sabemos que esta expresión debe ser no negativa y la gráfica debe indicar ello. Eso quiere decir, si recordamos, la curva que está por encima del eje X, que es positivo, no le afecta. O sea, esa parte se va a mantener. Pero si es afectada la parte negativa, es decir, la parte que está por debajo del eje X. Bien, ¿qué va a ocurrir? Lo transforma en positivo. Es decir, lo refleja al lado positivo, ¿no? Eliminamos esta parte y aquí estaría su reflejo. Eso sería la representación geométrica del valor absoluto de toda esta expresión. Siguiente paso y último es, conociendo la gráfica del valor absoluto de toda esta expresión, que nuevamente lo graficamos por aquí, tenemos la asíntota, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta sería, ¿qué ocurre con la gráfica de esta función cuando el valor absoluto le aplicamos al x? Bien, acá lo que va a ocurrir es que la gráfica final va a ser simétrica con respecto al eje y porque se trata de una función par. Y recordemos 3 pasos. Si no recuerdas, te invito a revisar un video pasado que he publicado, ¿ya? Que se refiere a las propiedades de gráfica de funciones, ¿ya? Lo buscas como propiedad del valor absoluto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que al final, la gráfica va a ser simétrica con respecto al eje Y. Son 3 pasos, ¿ya? Primer paso es la gráfica que está a la derecha del eje Y se mantiene, ¿de acuerdo? Ahora, la gráfica que está a la izquierda del eje Y se elimina, pero aquí no vemos gráfica, ¿no? Asumamos que lo hemos eliminado. Y el tercer paso y último es, la gráfica que ha quedado a la derecha del eje Y se le agrega su reflejo. Le agregamos su reflejo. Ahí lo tenemos. Y así tenemos aproximadamente la gráfica de f de x. Como ves, es simétrico con respecto al eje Y por tratarse de una función par. Con esto estamos culminando esta parte, el del tema de función logarítmica, y nos vemos más adelante con otro tema.